Antes que nada quiero agradecer al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, a Luis Raúl González Pérez, su amable invitación para acompañarlos esta mañana en esta inauguración de la segunda Conferencia Iberoamericana de Ombudsman para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gran honor estar presente con ustedes esta mañana. Vengo representando al canciller de México, al doctor Luis Videgaray Caso, quien por mi conducto les extiende un saludo y una bienvenida a nuestro país. Yo quisiera mencionar 4 o 5 puntos muy concretos de cómo vemos en este momento desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México la coyuntura actual en materia migratoria a nivel global, a nivel de nuestro continente, nuestros vecinos al norte, al sur, y qué estamos haciendo al respecto. Pero antes de entrar en esa materia, quisiera decir que a mí me parece que este foro y el tema que escogieron es de lo más oportuno. Sí es cierto que en el mundo está creciendo o ha crecido en los últimos años una ola xenofóbica, no es exclusiva de nuestra región, está ocurriendo en diversas partes del mundo por múltiples razones, pero es importante que foros como este sepan y ayuden a responder a esa ola de xenofobia que no tiene una racionalidad y que tiende por lo mismo a volverse poco respetuosa de los derechos humanos. Me parece muy importante que los ombudsman de los países, todos los de todo el mundo y desde luego los de Iberoamérica, unan sus voces para defender los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo. Si consideramos las cosas con objetividad, pues podemos darnos cuenta, y este es mi primer punto, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. No hay un solo país en el mundo, ni siquiera algunos que así lo creen, que sea químicamente puro, que sea solamente una etnia o que sea solamente un grupo humano. Eso no es cierto, ni los países más cerrados que los hay han logrado mantenerse como una sola etnia, una raza. Ese es el primer mito. Hay que combatir ese tipo de mitos. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. La historia, todos los países, desde luego todos los países de nuestro continente, todos los países de Iberoamérica son producto de migraciones a lo largo de siglos y siglos y siglos. Y lo más seguro es que esto va a continuar, porque esta es la historia del ser humano, es la historia de la humanidad, es la historia de la innovación, de los intercambios económicos, culturales, políticos, científicos. Y qué bueno que así sea, porque esa es la historia también de la inclusión. Mi segundo punto, quisiera decirles rápidamente qué es lo que hace peculiar a México en materia migratoria. Lo que hace peculiar a México en materia migratoria ha estado, desde luego, por nuestra historia de 3,000 años, desde los primeros personas que llegaron a nuestro territorio, a lo que es el territorio de la República Mexicana. Pero México siempre ha sido cruce de caminos entre norte y sur, este, oeste. Tenemos en México presencia de migrantes prácticamente de todas las regiones del planeta y México ha sido desde hace muchas décadas un país emisor de migrantes, desde luego. También somos un país receptor de migrantes, también esto creo que es conocido, y también somos un país de retorno de migrantes y un país de tránsito. Yo creo que pocos países, por lo menos en los últimos años, han acumulado la experiencia histórica, la experiencia cultural, sociológica que tiene nuestro país en materia migratoria y cómo se puede abordar en el corto, mediano y largo plazo mejor este fenómeno para beneficio de los migrantes, para beneficio de las poblaciones nativas, desde luego, y para beneficio de México y de nuestros vecinos. Esto es lo que estamos queriendo proyectar en este momento en el mundo, esa experiencia que es una experiencia ya de muchas décadas.
El perfil migratorio de México en este momento, y yo quiero mencionarlo porque me parece importante, es crucial quizá entender que por primera vez en muchas décadas son más los mexicanos que regresan a nuestro país, a nuestro territorio, que los que salen. Esto ha cambiado el perfil migratorio de nuestro país. Sí hay mexicanos que siguen saliendo de nuestro país, sobre todo a Estados Unidos, pero son más los que retornan. De modo que México es un país que hoy es más de retorno y de tránsito de migrantes que un país emisor de migrantes. Mi segundo punto, desde luego que México y el gobierno de México así lo ha dicho, en forma bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, y lo hemos dicho en los foros internacionales, sí tenemos una gran preocupación por algunos de los decretos en materia migratoria de la actual administración del gobierno de los Estados Unidos. Pero también es importante decir que en los últimos 10 años México ha estado recibiendo a mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos en esos años. Es decir, lo que está ocurriendo no es enteramente un fenómeno nuevo, ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Lo que sí es nuevo es el discurso, y ese discurso es al que nosotros nos oponemos y nos oponemos con la mayor firmeza. En segundo lugar, y creo que es importante también subrayarlo, probablemente la frontera México-Estados Unidos, de más de 3,000 kilómetros de frontera, es la frontera más dinámica y activa del mundo. Se dice poco y por eso lo menciono, y esto sigue hoy, este día va a ocurrir eso. Más de 1 millón de personas cruzan la frontera México-Estados Unidos en forma total y absolutamente legal. Son las comunidades fronterizas a lo largo de la frontera común que por razones económicas, laborales, culturales, familiares, cruzan todos los días la frontera México-Estados Unidos, y esto hace que esta frontera siga siendo de las más dinámicas para beneficio de los dos países. Mi punto tercero, ¿qué estamos haciendo para responder a la actual ola de xenofobia en el mundo? Miren, a nivel bilateral, lo que estamos haciendo, y la Cancillería, junto con la Secretaría de Gobernación y otras secretarías del gobierno mexicano, ha lanzado el programa de defensoría legal más robusto de nuestra historia. Tenemos 50 consulados en la Unión Americana. Ningún país tiene tantos consulados en el territorio de otro país como México en Estados Unidos. Y estos 50 consulados hoy están reforzando sus programas de defensoría legal para defender a los mexicanos en sus derechos humanos, en sus derechos económicos, sociales, culturales, migratorios, sobre todo centrados en 2 puntos. Lo que realmente no se puede aceptar es la discriminación por origen nacional, origen étnico o apariencia física, que violenta los derechos humanos, la dignidad misma del ser humano, y por supuesto las faltas al debido proceso. México es respetuoso, y todos creo que somos respetuosos de las leyes de los países, siempre y cuando no se violenten los derechos humanos, no se violente el debido proceso y sobre todo no se lee carta de legitimidad a la discriminación institucionalizada. Contra eso es lo que estamos luchando, y estamos luchando aprovechando las leyes de un país democrático, que Estados Unidos lo es, aprovechando el Estado de Derecho que vive diariamente esa sociedad, y utilizando los canales que dan las propias leyes de Estados Unidos para defender a nuestros migrantes. Es el programa más ambicioso. El Congreso de nuestra República decidió darle un apoyo presupuestal extraordinario, y los consulados de México en este momento tenemos alrededor de 350 despachos de asesores jurídicos en todo el territorio de los Estados Unidos, concentrados obviamente donde hay mayor número de mexicanos, para hacer una defensoría eficaz de los derechos de los mexicanos. Una defensoría
basada en sus derechos humanos, en sus derechos laborales y obviamente, en los años que tienen de vivir en Estados Unidos, si tienen hijos, si tienen trabajos legítimos desde hace mucho tiempo. Todos los herramental jurídico se está poniendo a disposición de los migrantes mexicanos que acuden a pedir asesoría y asistencia a su gobierno en los consulados que tenemos en Estados Unidos. Tenemos una segunda línea de respuesta y es recurrir a los organismos internacionales, y así lo hemos estado haciendo. Hemos recurrido consistentemente a los organismos internacionales, y aquí está Jan Yarab, que conoce muy bien lo que hemos estado haciendo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien de forma valiente y correspondiente al cargo tan importante que ocupa, ha denunciado por discriminatorias algunos de los decretos que se han hecho en los últimos meses en el gobierno de los Estados Unidos, y ha pedido el Alto Comisionado un trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y de cualquier otro país. También hemos recurrido al secretario general de las Naciones Unidas, quien conoce muy bien la situación, y hemos recurrido en forma consistente al foro natural que más puede ayudar a los migrantes en este momento, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de la comisión hemos estado presentando información, le hemos estado presentando nuestras preocupaciones en el caso de que la aplicación de algunas de las disposiciones de esos decretos perjudiquen o violenten los derechos humanos de los migrantes. Así lo ha señalado el canciller Videgaray y así lo seguiremos haciendo. Estamos permanentemente en comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención en caso de que se comprueben casos donde se hayan violentado, más allá de cualquier duda, los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Pero déjenme hablarles, y este es mi último punto, de una iniciativa que México ha estado impulsando y de la cual somos, junto con Suiza, los facilitadores, y es este Pacto Global sobre Migración de Naciones Unidas, que tendrá lugar, esperamos, en el verano del año próximo, 2018, en Nueva York. ¿Qué estamos buscando con este pacto global? Estamos buscando que la migración sea reconocida como un fenómeno no solo humano, histórico, sino que los derechos de los migrantes sean reconocidos como el corazón mismo del régimen internacional de la migración. Queremos y promovemos, junto con prácticamente los gobiernos de todo el mundo, que las corrientes migratorias sean seguras, ordenadas, legales, alejadas de fenómenos que vulneran los derechos de los propios migrantes cuando migran de un país a otro sin documentos o cuando migran y son explotados por bandas internacionales dedicadas al tráfico de personas. Queremos acabar con eso. Queremos que el Pacto Global de Migración incluya 6 o 7 conceptos fundamentales. 1, se base en un enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos son indivisibles y los migrantes tienen derechos humanos como cualquier persona, y los migrantes, independientemente de su condición migratoria, siguen teniendo los derechos básicos de cualquier otro ser humano. Punto número 2 del pacto: queremos la corresponsabilidad de los gobiernos. Ningún gobierno, ni los de emisión, ni los de tránsito, ni los de acogida, puede hacerse responsable por sí solo de todo el fenómeno migratorio. Tenemos que encontrar y basar cualquier acuerdo en la corresponsabilidad entre los gobiernos. Queremos que se reconozcan las aportaciones de los migrantes en esta ola
que no es la primera, que xenofobia en la historia, ciertamente no lo es. Se tiende a olvidar las enormes contribuciones que los migrantes hacen a la economía de los países, tanto de misión como de acogida y de tránsito. Hay que reconocer esas contribuciones. Queremos un enfoque de inclusión social, queremos que los migrantes tengan derecho a la educación, acceso a la salud, acceso al trabajo, y eso es fundamental para cubrir sus derechos en el largo plazo. Queremos darle un marco global a la gobernanza de la migración. La Organización Intergubernamental de las Migraciones ya forma parte de la familia del sistema de Naciones Unidas. Necesitamos que el tema migratorio sea un tema central de la agenda de Naciones Unidas para que desde ahí, como se ha hecho con el cambio climático, con la biodiversidad u otros temas globales, podamos darle un marco de gobernanza global a la migración. Necesitamos mayor cooperación internacional y también necesitamos reconocer que hay fenómenos que están influyendo en las causas de la migración, como pueden ser el cambio climático o los desastres naturales. Precisamente mañana empieza en Cancún la 5ª conferencia global sobre prevención de riesgos de desastres naturales, patrocinada por el Gobierno de México y Naciones Unidas, simplemente porque hemos encontrado que los desastres naturales, y también los mexicanos lo sabemos muy bien, pueden ser causa importante de la migración. Estas son las prioridades que estamos teniendo a nivel nacional, internacional, en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes. Falta un tema, y este es un tema donde México tiene desde luego que hacer mayores esfuerzos, que es los migrantes de los países al sur de nuestra frontera, es particular los migrantes del Triángulo Norte. Nosotros estamos insistiendo que tiene que ser una corresponsabilidad, no solo entre México y los países de Centroamérica, sino México, los países de Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, por la sencilla razón de que la mayor parte de los migrantes centroamericanos buscan como destino final llegar a los Estados Unidos. México, desde luego, tiene que hacer su parte en este marco de corresponsabilidad. Quiero terminar por donde empecé. Quiero felicitarlos a todos ustedes por estar aquí, por hacer un frente en su sola presencia contra la xenofobia, contra el racismo, contra la exclusión. Solamente la sociedad civil, los gobiernos, los expertos y las instituciones autónomas, como son los ombudsman, unidos todos podemos darle un marco más racional, más humano a los derechos de los migrantes. Muchas gracias.